Bienaventurados son los de limpio corazón, que no buscan el tesoro terrenal. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y en sus almas tienen gozo perenne. Muy buenas noches, estimados hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les damos la bienvenida a nuestro culto el día de hoy, jueves, culto de enseñanza. Hoy día jueves 23 de julio. Vamos a empezar nuestro culto en esta noche alabando a nuestro Dios. Hoy queremos gozarnos en su presencia, aprendiendo su palabra, gozándonos, alabando su santo nombre. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Les invito que podamos dar gracias a Dios para que nos pueda guiar en esta noche. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, que nos has regalado un día más de vida. Gracias por permitirnos en esta oportunidad alabarte y glorificarte. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Vamos a empezar en esta noche nuestro culto de alabanza y adoración a ti, Señor Jesús. Te pedimos que nos guíes a toda verdad y que sea de bendición para cada hermano, para cada persona que nos está viendo, nos está escuchando. Sea de gran bendición este culto. En tu nombre vamos a empezar, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a todos juntos a alabar a nuestro Dios en esta noche. Y vamos a invitar al Ministerio de Alabanza para que nos guíe con los cánticos en esta oportunidad. Gloria sea al Señor, hermanos. Queremos seguir alabando a nuestro Dios, amén. Vamos a alabarle con gozo, con júbilo, con alegría, amén. Vamos escalando peldaños.
suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. El altar de Dios, el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está.
presente, Espíritu Divino. Nuestro deseo, que el Espíritu Santo se apodere de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga. Muy bien, después de haber alabado a nuestro Dios todos juntos, a continuación vamos a leer la bendita palabra del Señor y doy parte a mi hermano que tiene la lectura en esta parte y la oración central. Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les invito a tomar vuestras Biblias y nos ubicamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso del 23 al 30. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una promesa de Dios para quienes ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Dios eterno, en el soberano, en el Santo de Israel. Estas señales siguen hasta nuestros días, cuando hay fe ferviente en nuestro Señor. Su palabra es para todo tiempo. Tomemos ánimos en Él. Elevemos nuestra oración también nosotros. Les invito a orar, hermanos, en esta hora. En el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, nos acercamos, Señor, a ti confiadamente en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, para darte gracias por cuanto tu amor y tu misericordia nos ha guardado y nos ha ayudado. Te damos gracias porque tú eres el quien sostentas a tu pueblo. Tú eres quien guardas a tus hijos. Nada pasará en vuestras vidas mientras tú no lo permitas. Las señales y los milagros seguirán para quienes creen. Padre, aumenta la fe en estos momentos difíciles, en estos momentos de una pandemia a nivel mundial. Volvamos el rostro a ti, porque tu palabra nos dice que en todo tiempo debemos estar cercanos a ti, cercanos a tu presencia, y tú nos guardarás y tú nos salvarás. Gracias por habernos alcanzado, por habernos salvado, por habernos resucitado,
rescatado de la perdición en que nos encontrábamos. Gracias, bendito Padre, por el tiempo, porque los tiempos son tuyos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres quien sustentas a tu pueblo, tú eres quien sustentas a tus hijos, Dios mío. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, por tu bendita palabra, porque es tu palabra que nos fortalece en todo tiempo, porque es tu palabra que nos da esa fortaleza necesaria para hacer frente a los momentos difíciles. Guarda a tus hijos, guarda a vuestros pastores, guarda a quienes van llevando el mensaje del Evangelio de la salvación, aquí y en el mundo entero. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de haber leído la bendita palabra del Señor, a continuación vamos a seguir alabando a nuestro Dios, en esta oportunidad una vez más el Ministerio de Alabanza con nuestros himnos congregacionales. Gloria sea a nuestro Señor, amados hermanos. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Vamos a cantar nuestros himnos congregacionales. Himno número 93. La gloriosa aparición. Día de victoria en celestial fulgor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes Él vendrá. Oh, qué día que será. Cristo el Salvador muy pronto volverá, y a los suyos llevará. Día tan gozoso, día sin igual, cuando Cristo volverá. De este mundo malo nos recogerá a su reino celestial. Digo fuerte, en las nubes Él vendrá. Oh, qué día que será. Cristo el Salvador muy pronto volverá, y a los suyos llevará. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, reinará la paz y el amor. En las nubes Él vendrá. Oh, qué día que será. Salvador muy pronto volverá, y a los suyos llevará. Una vez más, en las nubes Él vendrá. Oh, qué día que será. Cristo el Salvador muy pronto volverá, y a los suyos llevará. Amén. A los suyos Él llevará. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Himno número 94. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Amén. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterna y santo amor. Es Jesús para ti la esperanza del Salvador. Solo en Él hallaré la divina plenitud.
que Jesús al alma da. Aleluya, es Jesús para ti, la esperanza del salvo, solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Dios fuerte, es Jesús para ti, la esperanza del salvo, solo en él hallaré la divina plenitud. Una vez más, es Jesús para ti, la esperanza del salvo, solo en él hallaré la divina plenitud. Amén, gloria sea al Señor, amén. Él es nuestra esperanza de salud, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Cantamos el himno número 104, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvia tardía enviaré, nos den fortaleza, gran poder os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Puedes de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, Señor, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones de Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Lluvias de gracia mandará el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Luego de haber alabado a nuestro Dios, de exaltado su santo nombre, a continuación vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Damos la gloria una vez más y la honra a nuestro Dios y también por esta oportunidad que tenemos de poder estar una vez más reunidos, amén, como iglesia, con el propósito de alabar y de adorar al Señor, pero también con la finalidad de poder aprender su palabra en esta noche. Amén. Para los hermanos que
no puede entrar al Zoom en este momento, ya estamos conectados en el Facebook y damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Como cada jueves estamos estudiando este libro y hoy vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 7 para dar lectura al versículo 13 y al versículo 14 de la palabra del Señor. Mateo 7:13. Amén. Muy bien. Si ya tenemos la cita bíblica allí en nuestras casas, en nuestras Biblias, permítanme dar lectura en esta noche a la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Amén. Porque tenemos en esta noche este tema muy hermoso de la palabra del Señor. Ok. Allí, en este momento. Amén. Y vamos hoy a continuar con el Evangelio de Mateo. Amén. Ustedes saben, los que estamos cada semana estudiando cada jueves este Evangelio, hoy vamos a ver este versículo 13 y este versículo 14. Sin olvidar que el Evangelio de Mateo tiene un propósito definido cuando Mateo lo escribió, y es que lo escribió para los judíos, para sus compatriotas, y Mateo tenía el propósito de mostrarles a través de este libro que Jesús era el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y que en Jesús se acababan de cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, y que por tanto los judíos deberían reconocerle no solamente como su Mesías, sino como su propio Rey. Amén. Muy bien, ahora vamos a avanzar, porque en ese contexto escribe Mateo, ¿no?, para los judíos, para el pueblo de Israel, y va mostrando no solamente el nacimiento de Cristo, sino básicamente su ministerio en medio del pueblo de Israel. Amén. Estos dos versículos que hemos dado lectura tienen una especial connotación por su contenido, y yo quiero compartir lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. En este pasaje, el Señor Jesús nos va a mostrar que en la vida nos encontraremos siempre con una encrucijada. Las personas nos enfrentamos a alternativas y tenemos que tomar decisiones y hacer una elección, porque no podemos quedarnos parados, inmovilizados o quietos. Se tiene que tomar una decisión, se tiene que hacer una elección y se tiene que seguir un camino u otro. Y acá el Señor, en este pasaje bíblico, nos muestra que hay un par de caminos que Él los describió y que lo vamos a ver un poco más adelante en qué consiste cada uno de ellos. La primera reflexión en esta noche es que siempre habrán quizás dos o más caminos
que en la vida se van a presentar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión y tenemos que elegir uno de ellos. Y lo que quiere el Señor Jesús es instruirnos hoy para que cuando estemos en esta situación, en estas circunstancias de nuestra vida, podamos tomar la decisión correcta, podamos hacer la elección que pueda bendecir nuestras vidas y que pueda traer bendición también a nuestras propias familias. Amén. En ese sentido, cuando vemos la historia universal y cuando vemos la historia bíblica, los grandes líderes, como parte de su misión, ¿me entienden? Esto ha ocurrido a través de la historia, es confrontar a la gente con una elección frente a dos o varias alternativas que se pueden presentar. En estos días de cuarentena, el presidente de nuestro país nos confrontó, ¿no?, a quedarnos en casa y poder tener la bendición de no ser contagiados, o poder salir de una manera irresponsable y poder contagiarse y poder traer muchas consecuencias graves, no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestras familias. Así que cuando vemos esto, vemos siempre, ¿no?, que el liderazgo ha llevado a la gente para que pueda, amén, para que pueda tomar una decisión, ¿me entienden? Para que pueda tomar una decisión, ¿ok? Y la gente lo tiene que hacer. En el pasaje, el Señor Jesús nos confronta en estos versículos para tomar una elección. Y Él muestra que hay un camino cuya puerta es ancha, cuyo camino es espacioso y que tiene como resultado la perdición, dice el versículo 13. Pero también nos insta y nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, ¿no?, que es el camino angosto y que nos lleva a la vida. Y la vida cristiana y la relación del hombre con Dios, queridos hermanos y amigos, tiene que ver con una elección. Porque cuando Dios ha creado al hombre y lo ha puesto en el huerto del Edén, le ha dado una capacidad que en términos espirituales se lo conoce como el libre albedrío, que es la capacidad de decisión que tiene el hombre de hacer una elección, de seguir al Señor, de servir a Dios, de adorar al Señor o simplemente de darle la espalda al Señor. Entonces Dios ha depositado en cada uno de nosotros, la capacidad de decisión y de elección. Esto es muy importante. Y aquí el Señor Jesús en estos versículos nos muestra dos caminos. Nos invita a tomar el camino angosto cuya puerta es estrecha, pero al final la decisión es de cada uno de nosotros. Por eso es que en un momento Adán y Eva en el huerto del Edén, ejerciendo su libertad, luego de que Dios les había dicho que no comieran del fruto prohibido, ellos lo hicieron, no porque Dios los había impulsado, no porque eran seres humanos programados en algún momento para cometer el pecado, sino que fue producto de su decisión y de su elección. Y yo quiero hablar en esta noche de esto, de que Dios nos ha creado, Dios nos ha formado y nos ha puesto en este mundo hasta hoy a todos los hombres para que cada uno de nosotros podamos ejercer nuestro libre albedrío
para tomar nuestras propias decisiones y poder elegir entre los caminos que nos presenta esta vida, que unos nos pueden llevar a la perdición y otros nos pueden llevar hacia la vida, como dice el versículo 14. Amén. Pero avanzamos un poco y veamos, ¿no?, cómo a través de la historia vemos cómo Dios ha tratado al hombre y a su pueblo, y Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. En Deuteronomios, en el capítulo 30, en el versículo 15 y los siguientes versículos, el Señor habla por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel y le dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, pero también la muerte y el mal. Escoge, le dice el Señor al pueblo de Israel, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si ustedes leen todos los versículos, ahí hay una explicación de lo que es la vida y el bien y lo que es la muerte y el mal. Pero en el versículo 20, el Señor le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿En qué contexto se escribe esta presentación de Moisés al pueblo de Israel para que el pueblo tenga que escoger? Él, como líder del pueblo, le dice: es su decisión de ustedes. Entonces, Deuteronomio fue escrito por Moisés a la nueva generación después de 40 años que estuvieron vagando en el desierto, y esa generación que no le creyó al Señor y del que hemos hablado mucho, murieron. Entonces se levantó una nueva generación, y el libro de Deuteronomio registra lo que Moisés les enseñó a esta nueva generación, y los confrontó y les dijo: ustedes tienen que escoger, porque Dios ha puesto delante de vosotros hoy la vida y el bien, o la muerte y el mal. Entonces nos damos cuenta que lo que Dios estaba haciendo es poniendo delante del pueblo de Israel el camino que ellos tenían que escoger, pero siempre Dios hablando de manera clara y precisa, diciendo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Elegir la vida y el bien estaba en el versículo 30, en el versículo 16 de este capítulo 30 de Deuteronomio, y dice: de adorar a Jehová y de guardar sus mandamientos. O le dice: elijan la muerte y el mal, que estaba en el versículo 30, 17, y es que el pueblo tenía la posibilidad y tenía la opción de poder adorar y servir a los dioses paganos de las naciones que lo rodeaban de aquel entonces, y que eran naciones que se caracterizaban por ser politeístas y tenían muchos dioses a quien podían adorar. Pero Dios les dice: escoge la vida, escoge servirme a mí. Y saben, cuando leemos al pueblo de Israel, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel decidió servir al Señor, ¿me entienden?, escogió el camino de la vida y del bien, ellos pudieron bendecir no solamente sus vidas, sino que pudieron bendecir sus familias y sus otras generaciones. Pero hubieron muchas generaciones en Israel que dejaron al Señor y escogieron el camino de la muerte y el mal, y sufrieron las consecuencias que en ellas había. Avanzamos un poco más, porque habíamos estado viendo que el liderazgo confronta al pueblo en algún momento, y el Señor confronta hoy a la humanidad también, de que tenga que elegir, ¿no?, en creer en Dios o no creer, ¿me entienden?, en aceptar la existencia de Dios o de rechazarla, ¿me entienden? El día de ayer vino un niño y hizo una pregunta a mi esposa, ¿me entienden?, y le dijo:
si Dios existía. Y mi esposa le dijo que sí, Dios existía. Y el niño muy hábil le dice, pero la ciencia no ha probado todavía que Dios existe. Y bueno, es una pregunta que tiene una respuesta profunda. Hay muchas cosas que la ciencia todavía no ha probado hasta hoy. Pero yo puedo decir la reflexión en el otro sentido, pero tampoco la ciencia ha probado que Dios no exista. ¿Me entienden? Entonces, hay cosas así en que Dios presenta el camino, la Escritura, la palabra del Señor nos presenta el camino y tú vas a tener que decidir si creer en Dios, de servirle y de adorarle y de confiar en Él, o simplemente no lo harás. Estoy mostrando en este momento otro pasaje bíblico, Josué 24:15. Amén. Después que Moisés murió, Josué lo sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Y Josué tenía una misión de parte de Dios, un trabajo definido, ¿me entienden? Un ministerio específico. Su trabajo era meter al pueblo de Israel en la tierra prometida, y no solamente meterla, sino distribuir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y Josué cumplió su ministerio con creces. Y cuando él estaba terminando ya su liderazgo para morir, él los confronta como líder del pueblo de Israel otra vez y les dice, en el 24:15 de Josué dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos, ¿no?, que están al otro lado del río, pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Josué es más claro y dice, ustedes tienen que decidir quién va a ser su Dios. Y saben, hoy Dios nos confronta de la misma manera. Y nos dice, ¿vas a creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida? O quizás hay otros caminos para ti y que tú puedes decidir y elegir, que tú piensas que pueden ser el camino a la salvación y a la vida eterna. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y cuando José estaba ya deponiendo su liderato de la nación al final de su vida, les presentó dos alternativas para elegir: o servir a Jehová o servir a los dioses ajenos de las naciones paganas de aquel entonces. Y hoy Dios nos da dos alternativas: o soy yo tu Dios, o tú puedes tener otro Dios o otros dioses. O tú tienes una vida para agradarme a mí, o vas a tener una vida para agradarte a ti y a otros. ¿Me entienden? Entonces, ahí están los dos caminos. Cada día, por eso es que la vida es una encrucijada. Y no podemos detenernos frente a esto. Tenemos que tomar una decisión. Pero en este pasaje que hemos dado lectura, Jesús dice, toma el camino angosto que nos lleva a la vida y que lamentablemente son pocos los que la hallan. Y Dios quiera que tú puedas estar dentro de esos pocos. Y hoy con inteligencia y con fe puedas decidir por tomar el camino de Cristo Jesús para recibirlo en tu corazón a Él como el único Señor y el Salvador de tu vida. Pero hay otro ejemplo más en la Biblia que habla acerca de esto. Punto 3, Jeremías capítulo 21, versículo 8 y 9. Para los amigos que nos siguen en el Facebook, un saludo para nuestra hermana Kel Titelio, nuestro hermano Benigno Bazán, nuestra hermana Sara Miranda
Que Dios lo bendiga a nuestro hermano Ismael Flores. Voy a apuntar la diapositiva que estoy compartiendo para que ustedes también puedan leer allí. Y en Jeremías 21, 8 y 9 escribió el profeta: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en la ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. ¿Me entienden? Este pasaje de Jeremías capítulo 21 tiene un contexto histórico muy interesante. Como muchas veces lo enseñé, en el año 721 a.C., vinieron los sirios y tomaron el reino del norte, que también se llamaba el reino de Israel, y los conquistaron, cuya capital era Samaria. Y ahí se llevaron 10 tribus cautivas. Pero el reino del sur, que también es parte del pueblo de Israel, pero que se habían dividido, que se lo conocía como el reino de Judá y cuya capital era Jerusalén, los sirios vinieron para conquistarlo, pero como los reyes en el momento de la conquista eran reyes que servían a Jehová, no pudieron conquistar a Judá. Pero luego Judá se pervirtió, se alejó de Dios y comenzó a adorar no a Jehová como lo habían hecho antes, sino a los dioses de los pueblos paganos. Y ahí aparece Jeremías. Y Jeremías aparece con un mensaje profético diciéndole al pueblo que si ellos no se arrepentían y cambiaban de elección y de camino, ¿me entienden?, para servir a Jehová, vendría el imperio babilónico y que los conquistaría. Amén. Y efectivamente, esta palabra profética de Jeremías se cumplió y vino Nabucodonosor y sitió Jerusalén. ¿Me entienden? Y cuando lo tiene sitiado a Jerusalén, el profeta Jeremías le dice a la gente que está dentro de la ciudad de Jerusalén, porque era murallada, y les dice: he aquí, dice el Señor, que yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en la ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, al imperio babilónico, ellos son los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida les será por despojo. El Señor les puso el camino de la vida y del bien y el camino de la muerte. Era la voluntad de Dios, porque era parte de su juicio, que el pueblo de Judá fuese llevado cautivo. Y el Señor les dice: díganle que se rindan y vivirán. ¿Y saben qué pasó? No se rindieron. E hicieron una elección, no escucharon la voz de Dios, no escucharon la palabra que Dios trajo a través del profeta Jeremías. Y dice la Biblia, ¿me entienden?, que en el año 587 a.C., ¿me entienden?, Nabucodonosor tomó la ciudad, la conquistó y mató a todos. Y al rey le sacó los ojos y lo llevó preso a Babilonia. Así fue. Porque ellos tomaron una elección y no hicieron caso a la palabra del Señor. ¿Ok? Y para ir terminando esta parte, del cual he hablado un poco acerca de que tu decisión va a determinar una bendición en tu vida o va a determinar cosas malas y negativas en tu vida. En Juan capítulo 6, versículo 53, voy a mostrarles a mis hermanos del Facebook también esta parte de la pantalla. Ok.
Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, tenéis vida, no tenéis vida en vosotros. Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ustedes saben en qué contexto lo dijo Jesús esto? Jesús había dado de comer a toda esta multitud y luego Jesús pasó al otro lado del lago del mar de Galilea y la gente lo siguió. Y Jesús les dice: ustedes me buscan no porque quieren el pan espiritual, sino porque quieren el pan material. Y imagínense las multitudes que seguían a Jesús. Y Jesús los confrontó. Y Él les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron. Pero el que come mi carne, dice el Señor Jesús, y bebe mi sangre, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y cuando Jesús los confrontó a todas estas personas que lo seguían, porque Jesús estaba hablando, ¿me entienden? Cuando habla de comer su carne y beber su sangre, de la comunión íntima que tenían que tener con Él. Que seguimos a Jesús, no porque vamos a recibir una bendición material, sino porque seguimos a Jesús, porque amamos a Jesús, porque queremos tener una relación con Él, porque es una bendición su presencia en nuestras vidas, ¿me entienden? Y Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de esa comunión íntima, ¿me entienden? Por eso es que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, practica la Santa Cena. Y en la Santa Cena lo que nosotros comemos es ese pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y ese jugo de la vid que simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, como un simbolismo de nuestra unión y de nuestra unidad con el Señor. ¿Me entienden? Y cuando Jesús lo reta esto, entonces dice que la multitud dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede cumplir? Y comenzaron a irse y lo dejaron a Jesús. Y se fueron las multitudes. Y Jesús aún lo confrontó a sus discípulos y les dijo: ustedes también se quieren ir. Pero damos gracias a Dios que allí había un hombre llamado Pedro, aunque era testarudo, pero tenía, hermanos, olfato espiritual. Y él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, lo que yo quiero decirte en esta noche como primera conclusión es: hermano, la vida que hoy tú tienes no es que Dios ha sido malo contigo. No. La decisión que hoy tú tienes en tu vida, lo que tú tienes, es el resultado y la suma de tus decisiones. Que muchas veces Dios te llamó con amor, que Dios te invitó con misericordia, que Dios habló a tu corazón, que Dios usó personas para acercarse a ti, para invitarte a que puedas conocerlo, a que puedas tener una relación y una comunión con Él. En que muchas veces Dios ha tocado personas y ha movido personas para orar por ti, para que Dios te diga: yo quiero esto para tu vida. Pero muchas veces los hombres, como dice el profeta, ¿me entienden? Hemos cambiado la fuente del agua de vida por cisternas rotas que no retienen
agua. Y cuando podíamos haber tomado el camino correcto, el camino que bendice nuestras vidas, haber decidido por el bien y la vida, muchas veces, hermanos, impulsados por nuestras pasiones pecaminosas, impulsados por nuestro enojo y nuestro estado de ánimo, muchas veces movidos, hermanos, por diferentes cosas en nuestro corazón, tomamos el camino equivocado. Y cuando nos damos cuenta, hemos dejado de recibir tantas bendiciones que muchas veces es difícil volver a recuperar ese tiempo perdido. Quiero terminar esta primera parte que he explicado, ¿no? Indicando que hubo un hombre en la historia bíblica, hermanos, que tomó una de las decisiones peores de su vida. Y estoy hablando de Esaú, porque dice la historia que Esaú venía del campo de cazar y pasó por la tienda de Jacob y olió el guiso que Jacob había preparado y las lentejas que tenía allí, y entró en su tienda y tomó una de las peores decisiones: vender su primogenitura, vender la bendición más grande que Dios le había dado, ser el hijo primogénito de una familia. ¿Me entienden? Y se la vendió a Jacob. Y dice la Biblia, ¿me entienden?, que luego se dio cuenta, y cuando quiso recuperarlo con lágrimas, no lo logró. Y la bendición que era para él recayó sobre su hermano Jacob, que hoy es el pueblo de Israel, y que todas esas bendiciones hoy se cumplen en Israel. Por eso los exhorto, como dice el Señor Jesús en el versículo 7:13 de Mateo, dice: entrad por la puerta estrecha. Esa es la orden del Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quizás tus amigos han elegido el camino ancho y espacioso, porque la Biblia dice que son muchos. Quizás en tu barrio tú eres el único cristiano, el resto no lo son. Quizás muchos de ustedes son los únicos creyentes en su familia, otros no lo son. Los más no significan que sea el camino correcto. El camino correcto es cuando tú escuchas a Dios, ¿me entienden?, y decides por esa palabra que Dios te da, porque ese es el camino correcto. Jesús le dijo a los judíos: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no morirá. ¿Me entienden? Entonces, hay decisiones que hay que tomar en función de lo que Dios habla en su palabra. Ahora sí, ya quiero ir rápidamente, a examinar básicamente a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla de estos dos caminos. Examinemos entonces las diferencias entre estos dos caminos. Lo que Jesús está mostrando, número uno, es que tenemos el camino difícil y tenemos el camino fácil. ¿Me entienden? Empezamos diciendo que no hay camino fácil que conduzca a la grandeza. La grandeza es siempre el resultado del esfuerzo. Aún recuerdo a un amigo que hoy vive en Chile, se casó con una chilena, que una noche estábamos con otro hermano ahí y él dijo: hermanos, yo quiero que me den un consejo.
díganme, hermanos, ¿qué profesión tengo que estudiar? Porque yo quiero ganar mucha plata. Entonces nos miramos con el otro hermano y le dijimos, ¿quiere ganar harta plata? Estudia medicina humana, le dijimos, ¿no? Sin duda el Perú no tiene médicos, le hacen falta médicos al Perú. Así que estamos seguros que cuando termines medicina humana vas a tener trabajo y vas a tener muchas posibilidades económicas. Él dijo, no, yo quiero una profesión así cortita, que estudie un año y que cuando termine salga y gane harta plata. O sea, él quería el camino fácil. ¿Me entienden? Y la pregunta es, ¿cuántos nosotros queremos el camino fácil? Todos. Pero no hay camino fácil que conduzca a la grandeza. No es la regla general. La grandeza, el éxito, es siempre el resultado del esfuerzo. Hay un poeta griego llamado Epicarpo, y él escribió y dijo, los dioses nos exigen esfuerzo como el precio de todas las cosas buenas. Este era un poeta pagano, y él entendió en su cultura, porque eran politeístas, tenían muchos dioses los griegos, que los dioses le exigían esfuerzo como el precio que uno tenía que pagar para lograr cosas buenas. Ahora entiendo cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra a Israel. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo sé, hermanos, que la vida cristiana no es un camino fácil. Es un camino difícil, pero cuando lo recorras, vas a tener el verdadero éxito en el cielo. Cuando un día Dios te llame por tu nombre, ¿te imaginas? No. Yo sé que muchos de ustedes, voy a poner un ejemplo que quizás no todos lo han vivido porque no han tenido la oportunidad, pero si lo hubieran vivido, hubieran tenido la oportunidad, probablemente lo hubieran disfrutado. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han postulado a la universidad, ¿me entienden? Y se han preparado meses, años algunos, y fueron al examen de admisión, ¿ok? Y dieron el examen de admisión. Y estabas nervioso cuando salían los resultados. Y cuando salió el resultado y tu nombre estaba allí, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Extraordinaria! ¿Me entienden? ¿Para qué? Para tener luego que estudiar 5 años y recibir un título que nos dura 40, 50 años mientras nos dura la vida y mientras podemos trabajar. Pero imagínate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que un día Dios te llame y te diga, venid a mí, bendito de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en la gloria de tu Señor y vas a entrar con Dios en la eternidad. Entonces, eso es el verdadero éxito. Pero triste será cuando lleguemos al cielo y Dios te diga, no te conozco, tu nombre no está escrito en el libro de la vida, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno, preparado no para ustedes, sino para Satanás y para sus ángeles. Pero cuando tuvieron la oportunidad de creerme a mí, al escuchar el Evangelio y mi palabra, tomaron la decisión de creer lo que el mundo dice, y que muchas veces que las cosas que el mundo dice es sabiduría satánica y diabólica, que lo único que buscan es que tú puedas ser condenado eternamente y para siempre. Así que la vida cristiana no es fácil. Si algunos quieren un cristianismo fácil, bueno, hay predicadores a la medida que te van a predicar un evangelio fácil. Pero tú
juntamente con los predicadores, se van a ir al infierno. ¿Me entienden? ¿Ok? Porque el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para poner un ejemplo más de esto, la habilidad del maestro al piano, amén. Yo cuando lo escucho, yo soy mal cantante, ¿me entienden? Pero si tengo que darle los méritos que me escucho más o menos cuando cantaba en la iglesia, es que mi hermano Caleb me agarraba la nota muy rápido, ¿me entienden? Como que me conocía. Eso se llama habilidad. Él no lo aprendió ayer. Si yo le pregunto a Caleb, él viene tocando más de 20 años en su vida, ¿me entienden? Esa experiencia le ha dado categoría. O del campeón de un club de fútbol, amén, no se adquirió sin sudor y sin esfuerzo, no, se adquirió con sacrificio, se pagó el precio. Y la vida cristiana, queridos hermanos, lo que Jesús está enseñando es que hay que pagar el precio, ¿me entienden? Hay que esforzarse, porque no es fácil, porque yo sé lo que ustedes y yo sentimos cuando salimos al mundo y tenemos que dar testimonio de nuestro cristianismo, amén. Cómo el mundo nos presiona y nos condiciona muchas veces al pecado. Pero quiero decirles que no ha habido nunca otro camino a la grandeza que el trabajo y el esfuerzo. Y lo que prometa un camino más fácil siempre será una fantasía y una red. Y el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, no, que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿qué más nos enseña esto? No, 2, el camino puede ser largo o el camino puede ser corto. Amén. Rara vez surge algo completo y perfecto en abrir y un cerrar de ojos. ¿Me entienden? Ok, tú no tienes una casa abriendo y cerrando tus ojos, ¿no? O un carro último modelo. No, eso es extraño, ¿no? No es la regla general. Pero casi siempre la grandeza o el éxito es el resultado de una gran labor y una constante atención a los detalles. ¿Me entienden? Quizás mañana vaya a tu casa y encuentre una casa linda y sé que no se hizo de la noche a la mañana. Sé que es el resultado de un gran esfuerzo, trabajo, constancia, permanencia. ¿Me entiendes? En que has dejado de hacer muchas cosas para poder lograr ese resultado. ¿Me entienden? Hay gente, conocí yo hace muchos años atrás a un hombre que es canadiense, y él estaba empezando una empresa en Cajamarca, y él no estaba pensando en hacer una empresa y ser millonario el siguiente año, como muchos yo he conocido. Dicen: he ganado este contrato, con este contrato tengo que construir mi casa, con este contrato tengo que comprar mi camioneta, con este contrato ya tengo que viajar al extranjero. ¿Me entienden? Él estaba pensando en hacer empresa en 5 años, en formar una empresa grande, y sabía que el camino que tenía que recorrer no era un mes, no era 5 meses, no era un año, era años. Ese es el camino largo. Y aquellos que quieren recorrer un camino cortito y alcanzar el éxito y la grandeza, es como querer tomar este camino ancho, espacioso, fácil. ¿Me entienden? Y recorrer algo y lograr. Las cosas no van por allí. En este mundo tenemos que enfrentarnos constantemente con el camino corto. Siempre habrán caminos cortos.
Siempre habrá alguien que te diga, ven y vende droga y vas a ganar conmigo un montón de plata. O como tantas publicidades hay hoy en las redes, ¿no? Gana $200 en una hora. Gana $1,000 en un día. Hazte millonario de la noche a la mañana. Y están buscando esas fórmulas. El mundo te va a presentar el camino corto, que promete resultados inmediatos. Y el camino largo te va a mostrar resultados en la lejanía. Pero hemos aprendido algo, que las cosas duraderas nunca se hacen deprisa. El mejor camino resulta ser siempre el más largo. Y es lo que el Señor nos está tratando de enseñar aquí. El pueblo de Israel que salió de Egipto quiso tomar el camino corto. Salimos de Egipto, nos olvidamos de Dios y hacemos lo que queremos. ¿Me entienden? Pero Dios permitió que estuvieran 38 años más y se levantara una nueva generación, porque el camino largo era lo mejor para que esta nueva generación, que era una generación que creía en el Señor, y era una generación que obedecía y que estaban dispuestos a morir por la obediencia al liderazgo, al Señor, pudieron disfrutar de la tierra prometida, porque el camino largo siempre trae un resultado mejor. Punto 3, y ya voy terminando, me falta uno más nada más. Lo que el Señor está hablando es que puedes tomar el camino de la disciplina o puedes tomar el camino de la indisciplina. Yo quiero decirte algo en esta noche. Nada se ha conseguido nunca sin disciplina. Y muchos atletas y otras personas no han llegado a nada porque han abandonado la disciplina y se han ido ablandando en el camino. La disciplina es una de las características de las personas de éxito y de grandeza. La disciplina, hermanos, es hacer lo que tienes que hacer hoy. Hay un término contrario a la disciplina y es el procrastinar. ¿Me entienden? El procrastinar es, sabes que tienes y debes hacerlo hoy, pero dices, mañana lo hago. Y llega mañana y le dices, el lunes lo hago. Y el lunes llega y dices, mañana lo hago. Y es viernes y dices, el lunes lo hago. Es posponer las cosas. Y hay muchas personas que estamos procrastinando en la vida cristiana. Mañana oro. Y llega mañana y no oras. Y llega el viernes, ya desde el lunes empiezo mi vida de oración. Y el lunes no pasa nada. ¿Me entienden? ¿Ok? En absoluto. La disciplina es un elemento clave para alcanzar la grandeza y el éxito. Y cuando tú ves en la Biblia, los hombres de éxito son hombres disciplinados, hermanos. Son hombres que están haciendo lo que tienen que hacer en el momento. Como alguna vez escuché a este hombre de Dios llamado Marcos Witt, que dio un testimonio de que una vez se le acercó un joven y le dijo, Marcos, ora por mí porque yo quiero ser como tú. Entonces él quería una oración de 5 minutos para ser como él. ¿Me entienden? Y no es así. Marcos Witt dice, no es así. Lo que él no sabe es que yo estuve 10 años en el Conservatorio de Música estudiando música para hacer música con excelencia para Dios. ¿Me entienden? A veces en la ciudad tenemos un montón de músicos aficionados porque son una tira de indisciplinados, no porque les falte talento, no porque les falte gracia de Dios, no porque les falte bendición de Dios, no, hermanos, no porque les falte las herramientas, Dios las ha puesto, porque son tan indisciplinados, ¿me entienden? Que nunca van a lograr hacer nada
Y él dice, yo estuve tras el teclado muchas veces, muchos días, en muchos años, adorando al Señor solo, donde nadie me veía, 2, 3 de la mañana, adorando al Señor, buscando su presencia, buscando su rostro, para que Dios me levantara. ¿Me entienden? Muchos quieren ser predicadores de la palabra y a veces hablan cosas incorrectas porque ni siquiera han leído la Biblia de tapa a tapa, siquiera una sola vez. ¿Me entienden? Porque ni siquiera levantaron un comentario bíblico para darse luces de lo que el texto quiere decir. Simplemente como no hay nadie quien les pueda controlar las cosas que hablan, entonces hablan un montón de tonterías. ¿Por qué? Porque han tomado el camino más sencillo, el de la indisciplina, donde nadie me controle. Soy libre, yo sirvo a Cristo, no hay sujeción. ¿Me entienden? Eso se llama indisciplina. ¿Me entienden? Y cuando tú abandonas la disciplina y te vas ablandando, ¿me entienden? Entonces el problema es que siempre, nunca llegarás a un grado de grandeza. ¿Me entienden? Nadie ha llegado nunca a la eminencia y se ha mantenido allí sin disciplina. ¿Me entienden? Para ponerles un ejemplo, el tema de los atletas, de los grandes jugadores de fútbol, tienen una vida disciplinada. Y hubo muchos jugadores peruanos con un gran talento, pero que lamentablemente abandonaron la disciplina, y su vida hoy, y su mayor talento hoy, es un caos. Cuando tú olvidas que la oración es una disciplina, que la comunión con Dios es una disciplina, hermanos. Cuando tú olvidas que el estudio de la palabra de Dios tiene que ser una disciplina para tener grandeza y éxito en la vida cristiana. ¿Me entiendes? ¿Ok? Cuando tú entiendes que la santidad tiene que ser una disciplina, porque el día que dejas la vida de santidad y te vas tras la vida del pecado, vas a fracasar. Aunque muchos de ustedes me digan, pastor, pero me puedo reconciliar con Dios. Seguramente que sí, y seguramente que Dios te perdonará. No tengo ni una sola duda de que Dios lo vuelva a hacer contigo. Pero no me vengas a decir, porque eso está en la Biblia, que funcionarás de la misma manera, de la manera original, como cuando Dios te llamó. ¿Me entiendes? Así de simple. No, de eso estoy hablando. De que Dios te recibe, de que Dios te perdona, en todo lo que tú quieras. ¿Me entienden? Pero otra cosa es, hermanos, cuando tú entiendes el camino de la disciplina desde el primer momento. Y Jesús está hablando de esto. Por eso es que el versículo 13, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Me entienden? Y dice, y pocos son los que la hallan. Para los jóvenes en esta noche, que están en el Zoom y que están en el Facebook, ¿qué es disciplina en tus relaciones amorosas? ¿Qué es? Llegar a casarte de blanco, como Dios manda, en santidad y en pureza. Eso es disciplina, es guardarte. Es permitir que aquella noche hermosa, o mañana o tarde, cuando decidas el horario en casarte, puedas mostrarle al mundo que tomaste la decisión correcta de ser disciplinado en tu vida sentimental y amorosa. ¿Me entienden? Y que cualquier hombre o mujer que quería sobrepasarse contigo, o que quería invitarte a fornicar, que quería invitarte a mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, por tu disciplina y de tu comunión con el Señor, ponía las cosas en orden. Ese es el punto. ¿Me entienden?
De esto está hablando el Señor en esta noche. Entonces, un camino de disciplina es un camino que te lleva al éxito, y cuando mantienes la disciplina, te mantiene en la cima. ¿Me entienden? ¿Ok? Un ejemplo de disciplina en la vida de oración es Daniel. Oraba 3 veces por día. Y saben, la historia nos enseña que Daniel nunca fracasó. Nunca, hermanos. Y aunque se le tendió una red y Dios permitió que fuera acusado y aún condenado, Dios lo libró del foso de los leones. ¿Saben por qué? Porque su disciplina en la oración era inquebrantable. Finalmente, también esto implica el camino pensado, meditado, y no el camino improvisado. Esa es la diferencia final que debe llegar a nuestro corazón. Nadie tomaría el camino fácil, nadie tomaría el camino corto, y nadie tomaría el camino indisciplinado si simplemente lo pensara un poco, si simplemente lo reflexionara un poco. ¿Qué significa meditar? Meditar significa ver lo que parece al momento y lo que parecerá en el tiempo del porvenir. Pastor, quiero casarme. Perfecto. ¿Cómo lo ves ahorita? En este instante. Me parece chévere, bonito, pastor. Aunque no es tan cristiano, es medio flojón, medio mundanito, medio carnalito. Entonces, quiero que lo veas. ¿Qué pasará con él de acá a 10 años? ¿Servirá al Señor o no? Nada más. Pensar un poco significa, meditar significa ver lo que puede pasar de acá a 5 a 10 años. ¿Cómo te ves con ella? ¿Cómo te ves con él? ¿Predicando o divorciándote? ¿Cómo te ves con él? ¿Con una familia luchando o peleando para ver cómo nos partimos lo poco que adquirimos en los pocos años? De repente tendrán que cortar algunas frazadas para repartirse mitad. ¿Me entienden? ¿Cómo te ves? Entonces, meditar en la presencia del Señor. El camino fácil será muy seductor al momento y el camino difícil muy desalentador. La única manera, queridos hermanos, de tener claro nuestros valores es ver y meditar no solo el principio, sino el fin del camino. Ver las cosas no solo en función de esta vida, sino en función de la eternidad. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo te ves tú cuando mueras? ¿Yéndote al cielo o yéndote al infierno? Y si tú me dices, pastor, me veo yéndome al cielo, la pregunta es, ¿por qué? Quizás digas, no sé, pero me veo yendo al cielo, entonces vas al infierno. ¿Me entienden? Porque los que vamos al cielo la tenemos clarita y podemos dar respuesta y podemos decir, porque tuve la oportunidad de recibir a Cristo y le doy gracias a Cristo que cambió mi vida y me sacó del pecado y me llevó a una vida de santidad que le agrada a Él. Por eso tengo la seguridad que cuando muera voy al cielo. Por eso es que el apóstol Pablo, para terminar en esta noche, escribió a Timoteo y le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice, mira, porque estoy pronto a mi partida. ¿Me entienden? Y le dice, he terminado mi carrera y también he guardado la fe y solo espero que me venga a llevar, porque estoy seguro que recibiré la corona de justicia, la corona de vida, preparada no solamente para mí, dice Pablo, sino para todos aquellos
que aman su venida. Te hago una pregunta en esta noche. Querido hermano y amigo, ¿cómo te ves si hoy tenemos que partir con el Señor? ¿Estás para ir al cielo o estás para ir a otro lugar? Te invito en esta noche a que tomes el camino angosto. ¿Me entiendes? No es fácil la vida cristiana, yo lo sé. Hay muchos hermanos que muchas veces vinieron a mi oficina para hablar, con lágrimas en los ojos, con dolor. Pero yo sabía que estaban en el camino correcto. Y les tuve que decir, tienes que seguir para adelante. Créele al Señor. No pares. Sigue para adelante. Dios está contigo. El resultado está un poco lejos todavía, pero síguele creyendo a Dios. Dios va a hacer su obra espectacular y maravillosa en tu vida. En esta noche, oramos allí un momento y que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de los presentes, tanto en el Facebook como en el Zoom. Señor, que cuando ellos estén frente a estos dos caminos que nos presenta la vida siempre, podamos volver a tu palabra, podamos pensar un momento y decir, Señor, ¿qué dices tú respecto a este tema en tu palabra? Y antes de tomar una elección, Señor, quizás fácil, indisciplinada, no pensada, podamos volver a tu palabra en oración y en comunión íntima contigo y poder decirte, Dios, cuál es el camino que tú quieres que yo tome. Y sabemos, Dios, que tú responderás en tu amor y en tu misericordia. Porque, Señor, tú le dijiste al pueblo de Israel que escogiera el camino del bien y de la vida. Porque Josué declaró, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Jeremías dijo, vayan con los caldeos. Y los que fueron, dice que fueron bendecidos, Señor, en Babilonia de una manera especial y maravillosa. Porque cuando Jesús dijo, y ustedes también se quieren ir, ellos dijeron, nos quedamos porque tú tienes palabras de vida eterna. Y tú levantaste a esos hombres con poder y con autoridad para llevar el evangelio al mundo entero. Y así es, Dios, cuando podemos consultarte a ti, oh Dios, y tú nos hablas a nuestra mente y a nuestro corazón, oh Dios, y tomamos esa decisión, aunque otras personas no lo aprueban, aunque otras personas no lo entiendan, pero para ti es agradable y tú lo apruebas, oh Dios. Podemos recibir la bendición tuya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche, Dios. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice la vida de mis hermanas allí en el lugar donde se encuentran. Oh Dios, que los jóvenes puedan tomar decisiones no alocadas, sino meditando en tu palabra, escuchando la voz de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre, en esta noche. Oramos por cada familia que está conectada, Señor, en el Zoom, en el Facebook, Dios. Tu bendición sobre cada uno de ellos. Y que tu palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Y que tu Espíritu Santo, oh Dios, los guíe en todo momento para tomar esas decisiones que a ti te agradan. Te lo pedimos todo esto, Señor, en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nos hemos gozado escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Rogamos a Dios que nos pueda ayudar para guardar la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nos pueda ayudar. Vamos a
A continuación, alabar a nuestro Dios con los cánticos de gratitud. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Vive Jehová, vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Aleluya. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Sí, Señor. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Tú eres santo, Señor, y bendito, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Aleluya, Señor. Y declararé que solo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro culto en esta noche, agradeciendo a todos ustedes, hermanos y amigos, por habernos escuchado. Gracias a nuestros hermanos que nos podrán ver después de esta noche. Que Dios los bendiga. Nos unimos en oración por todas las familias. Que Dios los bendiga, fortalezca en estos momentos difíciles que estamos pasando. Pero recuerde que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único refugio, es nuestra única fortaleza. En Él confiemos cada día más. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Amén.